Después de perder a su padre, llegó al rancho con 2 maletas viejas, 2 hijos cansados y un bebé en camino. Sin casa, sin dinero, sin nadie a quien llamar familia. El vestido estaba cubierto de polvo del camino. Los niños sostenían las bolsas como si abrazaran el último pedazo de esperanza. Solo tenía una cosa: coraje. Del otro lado del portón, el dueño del rancho observaba en silencio. Un hombre conocido por ser firme y nada sentimental. Nadie jamás le había tendido la mano. Hasta ese momento. Ahora dime, si estuvieras en su lugar, ¿darías la espalda como todos hicieron, o le darías una oportunidad a alguien que lo perdió todo? Porque fue en ese portón de madera donde su vida empezó a cambiar. La mano del abogado era fría y no le tembló ni un poco al exigir la llave de hierro que colgaba del cuello de Catalina. No hubo una sola palabra de consuelo, solo el papel sellado que dictaba que la casa de adobe, el lugar donde ella había enterrado su ombligo y crecido bajo la sombra de los mezquites, ya no le pertenecía. En San Jerónimo las deudas siempre pesan más que la sangre, y el banco no entiende de lutos ni de entierros recientes, ni de panzas que crecen con la promesa de una vida nueva. Ella miró la puerta astillada una última vez, sintiendo cómo el frío del metal se le quedaba grabado en la palma de la mano, mientras los hombres de traje apuraban el paso para cerrar el candado definitivo. No era solo una construcción lo que le arrebataban. Era la memoria de su padre y el único refugio que conocían sus hijos. Los vecinos observaban desde las rendijas de sus ventanas cerradas, pero ninguno se atrevió a salir al camino para despedirla. El silencio de un pueblo pequeño puede ser mucho más ruidoso que un grito cuando se trata de dar la espalda a la desgracia ajena. Catalina caminó por la calle principal con Toño, sujetando su mano con fuerza, y Lupita arrastrando los pies, cargando un costalito de manta que guardaba lo poco que el hambre y los acreedores no se habían comido todavía. Nadie le ofreció un vaso de agua, ni un rincón para pasar la noche, ni un Dios te acompañe, que sonara sincero. En esos rumbos, una mujer viuda es una carga, y una mujer embarazada es una advertencia de que la pobreza tiene raíces demasiado largas para ser compartidas con los demás. El vientre de Catalina pesaba como si cargara una piedra de río, redonda y firme, que le dificultaba cada bocanada de aire. Tenía 7 meses de embarazo, y el cuerpo le enviaba punzadas de advertencia, recordándole que no estaba diseñada para caminar leguas bajo el sol inclemente de la tarde. Su padre, don Aurelio, se había ido hacía apenas 3 semanas, dejando un vacío en la silla de la entrada que dolía más que el hambre misma. Se fue como se van los hombres del campo, sin quejarse, con los ojos puestos en el techo de teja y la mano de su hija apretada entre las suyas. Sin ese viejo roble que la protegiera, Catalina se sentía como una hoja seca a merced de un viento que soplaba con saña desde todos los puntos cardinales. Caminaron hasta que las sombras de los cerros se tragaron el camino de tierra roja, convirtiendo el paisaje en una mancha grisácea y desconocida. Toño, de apenas 8 años, no decía nada, pero sus ojos buscaban constantemente la mirada de su madre, intentando encontrar en ella una certeza que Catalina no poseía. El niño había madurado de golpe el día del entierro, dejando de lado los juegos para convertirse en la sombra protectora de su hermana menor. Lupita, con sus 6 años a cuestas, abrazaba el costal de manta como si fuera un tesoro, aunque dentro solo hubiera un vestido remendado y unas tortillas duras que guardaban para el momento en que el estómago ya no pudiera más. La pequeña no lloraba, pero sus guaraches gastados sonaban con un ritmo cansino sobre las piedras del sendero. El polvo del camino se le pegaba a la piel sudorosa, formando una costra de cansancio que parecía sellar su destino de paria. Catalina se detuvo un momento a la orilla de una zanja, sintiendo cómo el bebé daba una patada fuerte, reclamando su derecho a un lugar seguro. Miró hacia atrás, pero las luces de San Jerónimo ya se habían apagado, dejando solo la oscuridad y el sonido de los grillos que empezaban su sinfonía nocturna. No había marcha atrás. La única dirección posible era hacia adelante, hacia lo desconocido,
guiada solo por el recuerdo de una conversación susurrada en una esquina. La esperanza, cuando es lo único que queda, se vuelve una herramienta afilada que corta el miedo para abrirse paso entre la maleza del desánimo. Solo doña Chayo, la partera del pueblo, se había acercado a ella antes de que partiera, deslizándole una servilleta doblada en el bolsillo del delantal. Era una mujer de manos nudosas y ojos compasivos, que conocía bien los secretos de la tierra y los dolores de las mujeres solas. En ese trozo de papel, con un lápiz mordido, le había dibujado un mapa errante que llevaba hacia el rumbo de Tierra Blanca, donde los ranchos son grandes y el olvido es una manta espesa. Le habló de un hombre llamado Don Refugio, un señor que vivía solo y que tenía fama de ser más duro que la cáscara de un coco. Sin embargo, doña Chayo le aseguró que ese hombre, a pesar de su silencio, no permitía que la injusticia echara raíces cerca de su puerta. La jornada del segundo día fue una prueba de resistencia que puso a Catalina al borde del colapso físico. El calor de mediodía caía como una losa de plomo sobre sus hombros, y la maleta de cuero que había pertenecido a su padre parecía ganar peso con cada paso que daba. Toño le pidió cargar la maleta, pero ella se negó, sabiendo que el niño ya llevaba suficiente peso con el cuidado de su hermana. Se refugiaron bajo la sombra escasa de un huizache, compartiendo la última tortilla dura y un poco de agua tibia que les quedaba en un guaje viejo. Catalina miraba los pies de sus hijos, llenos de ampollas y polvo, y sentía una culpa punzante que le quemaba el pecho más que el sol de la tarde. A veces, el silencio entre los tres se volvía tan denso que parecía una presencia física que caminaba a su lado. No hablaban de la casa que dejaron, ni del abuelo que ya no estaba, porque ponerle palabras a la pérdida era como invitar al dolor a sentarse a la mesa. Lupita comenzó a cojear un poco, pero cuando Catalina se ofreció a cargarla, la niña negó con la cabeza y apretó los labios con una firmeza que recordaba a don Aurelio. Eran niños de campo, forjados en la austeridad y la obediencia, acostumbrados a que la vida no siempre diera explicaciones ni pidiera permiso para golpear. Esa resistencia silenciosa era lo que mantenía a Catalina de pie, obligándola a ignorar el dolor de su espalda y la hinchazón de sus tobillos. El mapa de doña Chayo los llevó por veredas que parecían no tener fin, entre matorrales espinosos y tierras que se veían sedientas de lluvia. Catalina temía haberse perdido, temía que el rancho de Don Refugio fuera solo una leyenda o un invento piadoso de la partera para darle un motivo para seguir viviendo. Sin embargo, cuando el cielo comenzó a teñirse de un naranja encendido y las nubes parecían pinceladas de fuego sobre los cerros, divisaron a lo lejos una construcción de adobe. Era una casa grande, con techos de lámina que reflejaban los últimos rayos del sol y corrales de madera que se extendían hacia el monte. No había flores, ni adornos, solo la estructura sólida de un lugar que se sostenía con trabajo y determinación. Llegaron a la entrada del rancho cuando el primer frío de la noche empezaba a colarse por las costuras de sus ropas gastadas. Catalina se detuvo ante la puerta de madera pesada, sintiendo un nudo en la garganta que no la dejaba tragar. Se alisó el vestido sucio, se acomodó el cabello desgreñado por el viento y respiró hondo, tratando de encontrar el valor que se le había escapado durante el camino. Toño y Lupita se pegaron a sus faldas, mirando con ojos asustadizos aquella propiedad imponente que olía a estiércol, a alfalfa seca y a soledad. Catalina levantó la mano temblorosa y golpeó 3 veces. El sonido resonó en el patio vacío, como una sentencia que decidiría si dormirían bajo un techo o en la tierra fría. La puerta de madera maciza, que parecía haber sido tallada para resistir el paso de los siglos, se abrió con un crujido lento que detuvo el corazón de Catalina por un instante. Detrás de ella apareció un hombre que parecía haber sido moldeado con la misma tierra seca del rancho. Un sujeto de unos 60 años, con un sombrero de palma que proyectaba una sombra profunda sobre su rostro curtido. Su bigote canoso era espeso y caía sobre los labios,
ocultando cualquier expresión, mientras que su mirada, clara y fija, parecía hecha de la misma piedra que los cerros circundantes. No había rastros de sorpresa en sus facciones, solo una calma imperturbable que evaluaba a la mujer y a los niños con la paciencia de quien ha visto pasar demasiadas estaciones en soledad. Catalina intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atoradas en una garganta reseca por el polvo del camino y el miedo a ser rechazada una vez más. Con un esfuerzo que le hizo temblar las piernas, logró articular un saludo casi inaudible, mencionando el nombre de doña Chayo y su procedencia desde San Jerónimo, con la esperanza de que esos nombres sirvieran de llave. El peso de su vientre, redondo y enorme como una luna llena, se hizo más evidente en ese momento de quietud, recordándole que no estaba pidiendo solo para ella, sino por el futuro que latía bajo sus costillas. Sus ojos enrojecidos por el cansancio buscaron algún rastro de compasión en aquel rostro de granito que permanecía impasible ante su miseria. Don Refugio no se apresuró en responder. En su lugar, dejó que su vista recorriera lentamente la maleta de cuero viejo que Catalina sostenía con los nudillos blancos y el costal de manta que Lupita abrazaba con desesperación. Sus ojos se detuvieron en los pies descalzos de la mujer, cubiertos por una costra de tierra roja, y luego en los rostros de Toño y Lupita, quienes lo miraban con una mezcla de terror y una curiosidad infantil que ni el hambre había logrado apagar. El hombre notó la respiración agitada de la madre y la forma en que el sudor le pegaba el vestido roto al cuerpo, revelando la fragilidad de su estado en medio de la inmensidad de aquel paraje desolado. Sin mediar un discurso de bienvenida ni hacer preguntas sobre el pasado que la había empujado hasta su puerta, Don Refugio pronunció las primeras palabras que Catalina escucharía en aquel rancho. ¿Ya comieron? Fue una pregunta seca, casi brusca, carente de adornos sentimentales, pero para ella sonó como el canto de un ángel en medio del desierto. En esa interrogante no había juicios sobre su situación, ni reproches por su intromisión en la paz de la propiedad, solo el reconocimiento básico de una necesidad humana que nadie en San Jerónimo se había dignado a notar. Catalina negó con la cabeza en un gesto débil, sintiendo cómo un nudo de alivio empezaba a desenredarse en su pecho mientras el hombre se hacía a un lado. «Pásenle. Hay frijoles», añadió él con el mismo tono monótono, abriendo la puerta por completo para permitirles la entrada a la penumbra fresca de la casa de adobe. El interior olía a leña quemada, a café antiguo y a ese silencio denso que solo se acumula en las viviendas donde un hombre ha vivido solo por demasiado tiempo. Toño y Lupita entraron con pasos cortos, temerosos de pisar el suelo de tierra apisonada que, a pesar de su sencillez, se sentía como un santuario frente a la intemperie del camino. La luz del atardecer se filtraba por las pequeñas ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, creando una atmósfera de quietud que invitaba a soltar el peso de la jornada. Don Refugio los condujo hacia una mesa de madera maciza, cuyas vetas contaban la historia de años de uso y cuyo pulido era fruto del trabajo, no del lujo. Con movimientos parsimoniosos, el viejo se dirigió a la cocina y trajo una olla de barro que humeaba suavemente, llenando el espacio con el aroma reconfortante de los frijoles cocidos con epazote. Sirvió 3 platos hondos sin decir una palabra, colocando una pila de tortillas calientes en el centro de la mesa, un gesto que para los niños parecía un milagro después de días de comer sobras endurecidas. Catalina se sentó con dificultad, sintiendo cómo sus músculos protestaban por el cambio de postura, mientras el calor de la comida empezaba a reconfortar sus manos heladas. Los niños comieron con una voracidad silenciosa, concentrados en cada bocado como si temieran que la comida desapareciera si apartaban la vista de sus platos. Toño trataba de mantener los modales que su abuelo le había enseñado, pero el hambre era un motor poderoso que lo obligaba a devorar las tortillas con una urgencia desgarradora. Lupita, por su parte, alternaba miradas entre el plato y el perro Canelo que se había asomado por la puerta, encontrando en el ambiente una seguridad que le permitió relajar los hombros por primera vez en semanas.
Don Refugio permanecía de pie junto al fogón, observándolos de reojo, manteniendo su distancia pero asegurándose de que el jarro de agua nunca estuviera vacío. Catalina sintió que, junto con el alimento, Don Refugio le estaba devolviendo algo mucho más valioso: la dignidad de ser recibida sin tener que mendigar clemencia. No hubo preguntas inquisitivas sobre su embarazo, ni comentarios sobre la ausencia de un marido que justificara su desamparo, solo la aceptación tácita de que bajo aquel techo, la necesidad era suficiente motivo para compartir el pan. El silencio del hombre, lejos de ser hostil, funcionaba como un bálsamo que permitía a Catalina procesar el hecho de que ya no estaban a la deriva, al menos por esa noche. Cada cucharada de frijoles era una reafirmación de que todavía existía la decencia, en un mundo que le había dado la espalda con tanta saña. Al terminar la cena, Don Refugio señaló un corredor oscuro que llevaba hacia el fondo de la construcción, donde se encontraba una habitación sencilla que olía a cal y a madera seca. Ahí pueden descansar. Hay un catre y unas cobijas limpias, dijo antes de retirarse hacia su propia zona de la casa, dejándoles el espacio necesario para que se acomodaran. El cuarto era humilde, con paredes de adobe crudo y un techo de vigas de madera que sostenían las láminas, pero para Catalina representaba la diferencia entre la vida y la muerte. Ayudó a los niños a quitarse los restos de barro de los pies y los acomodó bajo las pesadas mantas de lana, viendo cómo el sueño los reclamaba casi al instante de tocar el colchón. Esa primera noche en el rancho de Tierra Blanca, Catalina permaneció despierta por un largo rato, escuchando el crujir de la madera y el lejano aullido de un coyote en el monte. Acarició su vientre, sintiendo los movimientos suaves del bebé, que ahora descansaba junto con ella bajo un techo sólido y seguro. «Gracias, Diosito», susurró en la oscuridad, dejando que las lágrimas que había contenido durante leguas de camino rodaran finalmente por sus mejillas sin que nadie la viera. El peso del mundo no había desaparecido del todo, pero por primera vez en semanas el futuro no se veía como un abismo oscuro, sino como una habitación en penumbra que esperaba ser habitada con paciencia y trabajo. Al amanecer, el rancho de Tierra Blanca despertó envuelto en una neblina densa que parecía querer ocultar las cicatrices de la tierra. Catalina se levantó antes que el sol, moviéndose con una cautela casi religiosa para no despertar a los niños, quienes dormían profundamente abrazados bajo las pesadas cobijas de lana. El aire matutino era gélido y olía a humedad y a estiércol fresco, un recordatorio de que la vida en el campo no se detiene ante las penas humanas. Sintió como sus pies descalzos buscaban el calor del suelo de tierra, mientras su cuerpo, aún pesado por el embarazo, le recordaba con cada punzada que la tregua de la noche había terminado. Se asomó por la pequeña ventana y vio la silueta de Don Refugio recortada contra el horizonte gris, un hombre que parecía haber sido forjado por la misma soledad que ahora la rodeaba a ella. La casa de adobe era un laberinto de recuerdos mudos y espacios que el tiempo había empezado a reclamar con una capa de polvo persistente. Catalina entendió pronto que aquel no era solo un refugio, sino una estructura de silencios acumulados durante años de soledad absoluta. Don Refugio vivía ahí como un náufrago en tierra firme, rodeado de muebles que alguna vez conocieron el roce de otras manos y paredes que guardaban el eco de risas que se habían marchado a la ciudad. Esperanza, la esposa que ya no estaba, era una ausencia palpable en cada rincón, una sombra de orden y calidez que Catalina empezó a invocar sin querer. No había retratos a la vista, pero el vacío en la cabecera de la mesa y la pulcritud obsesiva de ciertos rincones hablaban de un luto que no necesitaba palabras para hacerse sentir. Sin que nadie se lo pidiera, Catalina se adueñó de la cocina, ese santuario de barro y humo donde la vida de un hogar se decide cada mañana. Encendió el fogón con manos expertas, dejando que el olor del nixtamal y el café recién pasado empezara a expulsar el aroma a abandono que impregnaba las vigas del techo. Preparó unos huevos con salsa verde, usando los chiles que colgaban del porche,
y las tortillas que ella misma palmeó con un ritmo que parecía devolverle el pulso al rancho. El sonido del comal caliente y el aroma del ajo tatemado fueron su manera de pagar el alquiler de su alma, una ofrenda silenciosa para el hombre que le había abierto la puerta cuando el mundo entero se la había cerrado en la cara. Cuando don Refugio entró a la cocina, el vapor de la comida lo golpeó con la fuerza de un recuerdo olvidado que de pronto recupera su forma. Se detuvo en el umbral, observando a Catalina moverse con esa gracia pesada de las mujeres que cargan vida y trabajo al mismo tiempo. «Usted no tiene que hacer nada de esto», dijo él con su voz de piedra, aunque sus ojos no pudieron ocultar un brillo de reconocimiento ante la mesa servida. Catalina lo miró de frente, sosteniendo el trapo de cocina como si fuera un estandarte de su propia dignidad recobrada. «Usted no tenía que abrirnos la puerta», respondió ella, sellando en ese intercambio un pacto de necesidades mutuas que no requería de más explicaciones ni de falsos agradecimientos. El viejo comió con una lentitud solemne, saboreando cada bocado como si fuera la primera vez en años que la comida tenía un propósito más allá de la mera supervivencia. El picante de la salsa le devolvió un poco de color a las mejillas curtidas, y al terminar, dejó el plato limpio sobre la madera de la mesa. «Le quedaron buenas las tortillas, mejor que las mías», admitió antes de ponerse el sombrero y salir a los corrales, dejando tras de sí una estela de respeto que Catalina atesoró como si fuera oro. Fue la primera vez en semanas que ella sonrió, una sonrisa pequeña y privada que se reflejó en el agua del balde mientras empezaba a lavar los trastes con una energía que creía haber perdido en el camino. Los días empezaron a tomar una forma nueva, una rutina que se tejía con el hilo de la labor compartida y la aceptación de lo que crece despacio. Toño, con sus 8 años de seriedad prematura, empezó a seguir a don Refugio por los establos, aprendiendo los secretos de la ordeña y el manejo de los animales con una devoción conmovedora. El niño buscaba en el viejo la figura del padre que la mina le había arrebatado, y don Refugio, aunque parco en gestos, le enseñaba a colocar las manos sobre las ubres de las vacas con una paciencia que no parecía suya. Era un aprendizaje de silencios, de miradas que aprobaban el esfuerzo, y de manos pequeñas que empezaban a fortalecerse con el rigor de la tierra y la leche tibia del amanecer. Lupita, por su parte, encontró su propio lugar en aquel universo de adobe y sol, adoptando al perro viejo que custodiaba la entrada con una indiferencia fingida. Lo llamó Canelo, y en pocos días, el animal que antes ni siquiera ladraba, se convirtió en su sombra fiel, siguiéndola hasta el huerto y durmiendo a los pies de su catre cada noche. Los animales tienen un instinto especial para reconocer cuando una casa vuelve a respirar, y Canelo parecía entender que esos niños eran la alegría que el rancho había estado esperando durante décadas de abandono. La niña le hablaba en susurros, contándole historias de San Jerónimo que el perro escuchaba con las orejas gachas, como si comprendiera que el pasado también necesitaba ser contado para poder ser olvidado. Catalina se encargó de la ropa, frotando las prendas gastadas contra la piedra del lavadero hasta que los nudillos le ardían y el olor a jabón de pasta inundaba el aire del patio. El acto de lavar se convirtió en una purificación necesaria, una forma de quitarle a sus hijos el polvo de la humillación y el rastro del luto que se les había pegado a las costuras del alma. Mientras tendía las sábanas blancas al sol, sentía cómo el viento de tierra blanca empezaba a orear sus propios miedos, reemplazándolos por una certidumbre tranquila que se asentaba en su pecho junto al peso del bebé. El rancho ya no era una estación de paso, sino un territorio que empezaban a reclamar con cada gesto cotidiano y cada tarea cumplida bajo la mirada vigilante de los cerros. Don Refugio observaba estos cambios desde la distancia, manteniendo su distancia física, pero permitiendo que su presencia se sintiera en los detalles más inesperados del día a día. Una tarde, apareció un caballito de madera toscamente tallado junto al catre de los niños, un objeto que olía a cedro fresco y a manos que habían trabajado con cuidado. No hubo una entrega formal ni palabras de afecto,
solo el objeto descansando ahí como una prueba de que el corazón del viejo no era de piedra, sino de una madera dura que solo necesitaba tiempo para ablandarse. Catalina lo vio, y comprendió que el hombre hablaba a través de sus actos, construyendo puentes silenciosos hacia una familia que no era la suya, pero que ya empezaba a pertenecerle. Lo que crecía en aquel rancho no era solo el maíz o la alfalfa, sino una red invisible de lealtades que se fortalecía con la banalidad de las horas compartidas. El misterio de la llegada de Catalina se fue disolviendo en la normalidad de las comidas calientes y el orden de la casa, transformando la tensión inicial en una complicidad de sobrevivientes. Ya no se sentía como una intrusa cargando un vientre ajeno, sino como la dueña de un fuego que mantenía a raya la oscuridad del monte y el frío de la soledad. El silencio del rancho ya no era opresivo, sino que se había convertido en un espacio de paz donde cada uno podía sanar sus propias heridas, sin la mirada inquisitiva de los extraños que los habían condenado al exilio. Las moscas se amontonaban en el borde del cántaro de agua, zumbando con una insistencia que parecía anunciar la llegada de un calor más pesado que el de julio. Catalina limpiaba el sudor de su frente con el envés de la mano, sintiendo cómo la humedad se le quedaba pegada a la piel, como una segunda capa de cansancio acumulado. El aire en Tierra Blanca se había vuelto denso, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara sin motivo aparente en medio del silencio del patio. Ella observaba el horizonte, donde los cerros parecen vibrar bajo el efecto del espejismo, y sentía que el tiempo de la calma se estaba agotando, que la tregua que el rancho le había concedido estaba a punto de transformarse en algo más urgente. No era miedo, sino una certeza biológica que le recorría la espalda cada vez que el bebé se acomodaba buscando una salida que todavía no existía. El vientre ya no era una promesa, sino una carga física que le obligaba a caminar con las piernas abiertas y las manos apoyadas en la zona lumbar para no perder el equilibrio sobre el suelo de tierra. Cada movimiento de la criatura se sentía como un terremoto interno que le robaba el aliento por segundos y le recordaba su propia vulnerabilidad en aquel páramo habitado por hombres de piedra y voluntades secas. Catalina trataba de no quejarse, de mantener la compostura frente a los niños, pero había momentos en que el agotamiento la vencía y terminaba sentada en el escalón del porche, mirando sus pies hinchados con una extrañeza dolorosa. La piel de su panza estaba tan estirada que brillaba bajo la luz mortecina de la tarde, mostrando las venas azules como un mapa de ríos que desembocaban en el misterio de la vida. Un jueves por la mañana, Don Refugio decidió que era necesario bajar al pueblo más cercano para surtir la despensa de harina, manteca y algo de medicina básica para lo que estaba por venir. Catalina lo acompañó sentada en el pescante de la carreta, protegiéndose del sol con un rebozo descolorido, mientras Toño y Lupita se acurrucaban en la parte trasera entre los costales de yute vacíos. Al llegar a la tienda de abarrotes, el ambiente cambió de inmediato, volviéndose frío y cortante como el filo de una navaja recién afilada que busca herir sin previo aviso. Las mujeres que estaban en el mostrador se alejaron como si la pobreza de Catalina fuera una enfermedad contagiosa, cuchicheando por lo bajo mientras señalaban su vientre prominente con una desaprobación que no intentaban ocultar. Era el mismo juicio de San Jerónimo, pero ahora en un escenario distinto. El tendero, un hombre de ojos pequeños y manos manchadas de tabaco, atendió a Don Refugio con una lentitud que rayaba en el insulto, ignorando deliberadamente la presencia de la mujer que estaba a su lado. Cuando Catalina pidió humildemente un poco de tela de algodón para preparar los pañales, el hombre ni siquiera levantó la vista del cuaderno de cuentas, respondiendo que ese tipo de mercancía solo se vendía al contado. El silencio que siguió a su negativa fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo, dejando a Catalina con la palabra en la boca y una sensación de pequeñez que le apretaba el pecho. La humillación no era nueva para ella, pero el hecho de que sus hijos estuvieran presentes, observando cómo su madre era ninguneada por un extraño en público, le dolió más que cualquier carencia física.
Don Refugio, que hasta ese momento había permanecido callado acomodando los bultos sobre la madera del mostrador, dio un paso al frente y puso una moneda de plata con un golpe seco que resonó en todo el local. Sus ojos, generalmente tranquilos, brillaron con una intensidad que hizo que el tendero retrocediera un paso, intimidado por la autoridad silenciosa que emanaba del viejo ranchero de pocas palabras. «Póngale la tela a la señora y cárguelo a mi cuenta, que para eso tengo tierra y ganado que la respalden», sentenció el hombre con una voz que no admitía réplicas ni excusas de ningún tipo. Fue un acto de defensa inesperado que dejó a Catalina sin respiración, una forma de decirle al mundo que bajo su amparo ella ya no era una paria, sino alguien que merecía respeto. El camino de regreso al rancho fue más llevadero gracias al frescor que empezaba a descender de la sierra, aunque el silencio en la carreta tenía un matiz diferente al de la mañana. Catalina apretaba el paquete de tela contra su pecho como si fuera un tesoro rescatado de un incendio, sintiendo una gratitud que no sabía cómo expresar sin romper la coraza de reserva de Don Refugio. Él conducía a los animales con la vista fija en el horizonte, sin buscar agradecimientos ni hacer comentarios sobre lo sucedido en el pueblo, como si defender la dignidad ajena fuera una tarea natural. Toño miraba al viejo con una admiración renovada, entendiendo que la fuerza no siempre se manifiesta en gritos o violencia, sino en la capacidad de sostener la mirada ante la injusticia sin pestañear un solo momento. Esa noche, bajo la luz vacilante de una vela de cebo, Catalina comenzó a cortar y coser las prendas para el bebé que estaba por nacer, sintiendo que cada puntada era una raíz nueva. El sonido de la aguja atravesando la tela era lo único que rompía el silencio de la habitación, un ritmo constante y pacífico que le permitía organizar sus pensamientos después de la agitación del día. Miró a sus hijos durmiendo y sintió que, a pesar de las cicatrices del alma, habían encontrado un pequeño claro en el bosque de la desdicha donde podían respirar sin miedo al mañana. La tela de algodón era suave al tacto y olía a limpieza, una promesa de suavidad para la piel de la criatura que llegaría pronto a un mundo de manos callosas. A mitad de la semana, el cielo de tierra blanca decidió cambiar de semblante, sustituyendo el azul impecable por una gama de grises plomizos que se acumulaban sobre los picos de las montañas lejanas. El viento empezó a soplar desde el norte, trayendo consigo el aroma de la lluvia lejana y un frío que se colaba por las rendijas de las paredes de adobe crudo. Don Refugio se apresuró a asegurar las puertas de los corrales y a meter leña seca en la cocina, sabiendo que las tormentas de agosto suelen ser violentas y poco dadas a la misericordia con los desprevenidos. Catalina sentía que la presión atmosférica le afectaba las articulaciones, provocándole un malestar sordo que la obligaba a moverse con extrema lentitud para no despertar los dolores que dormitaban en su cuerpo cansado. Fue justo cuando el primer trueno retumbó en la distancia, sacudiendo los cimientos de la casa vieja, cuando Catalina sintió la primera contracción verdadera, un espasmo que le recorrió el cuerpo entero. Se sostuvo de la orilla de la mesa de madera, apretando los dientes para no soltar un quejido que alertara a los niños y los llenara de un pánico innecesario en medio de la tempestad. El dolor fue intenso y profundo, una marea que subió con fuerza y tardó varios segundos en retirarse, dejándola sin aliento, y con el corazón galopando contra sus costillas con un ritmo desbocado. Comprendió que el tiempo de la espera había terminado y que el destino había elegido el momento más difícil, justo cuando el camino quedaría borrado por el agua de la tormenta. La lluvia estalló contra el techo de lámina, con un estruendo que ahogaba cualquier otro sonido, convirtiendo el exterior en una cortina de agua impenetrable que los aislaba por completo del resto del mundo. Catalina buscó la mirada de Don Refugio a través de la penumbra de la cocina, encontrando en él una mezcla de desconcierto y una determinación serena que le dio la fuerza necesaria. Estaban solos, sin partera, sin médicos y sin más ayuda que la de un hombre que nunca había presenciado un nacimiento y una madre que tenía que luchar contra sus propios demonios.
En aquel rincón olvidado de tierra blanca, el milagro de la vida se disponía a abrirse paso entre el lodo y el estruendo de los rayos, desafiando a la soledad absoluta. La tormenta golpeaba las láminas del techo con una furia que parecía querer arrancar el adobe de sus cimientos. Catalina sintió que el aire se le escapaba por la garganta en un suspiro entrecortado, mientras la primera contracción de verdad la doblaba por la mitad. Era un dolor antiguo, una fuerza que no pedía permiso y que se instalaba en la base de su espalda como un incendio forestal. Apretó los bordes de la mesa de madera, sintiendo las astillas enterrarse en sus palmas, pero aquel dolor físico era preferible al vacío que sentía en el pecho. Afuera, el mundo se deshacía en lodo y rayos, pero adentro, en la penumbra de la cocina, se estaba gestando el único milagro que le quedaba por reclamar a una vida que le había quitado casi todo. Don Refugio no perdió el tiempo en lamentos ni en preguntas inútiles que nadie podía responder en ese momento de urgencia. Se movió por la cocina con una agilidad que desmentía sus años, avivando el fuego con leña seca de encino hasta que las llamas proyectaron sombras gigantescas sobre las paredes desnudas. Puso a calentar una olla grande de barro con agua del pozo. Sus manos curtidas no temblaban al manejar los trastos mientras buscaba entre los cajones unas sábanas de lino viejo que su esposa Esperanza había guardado con celo. Aquel hombre de piedra se había transformado de pronto en un motor de eficiencia silenciosa, entendiendo que el destino lo había puesto ahí no para juzgar, sino para servir de ancla en medio de la tempestad que amenazaba con llevárselo todo. Catalina buscó la mirada de Toño, quien permanecía en un rincón con los ojos desorbitados por el miedo y la confusión de ver a su madre vulnerable. Le pidió con un gesto débil que se llevara a Lupita al cuarto del fondo, que le contara historias de cuando el abuelo Aurelio todavía cabalgaba por los cerros de San Jerónimo. No quería que sus hijos guardaran en la memoria el sonido de su sufrimiento, ni la imagen de una madre rota por el esfuerzo biológico de traer otra boca al mundo. El niño obedeció sin decir palabra, tomando la mano de su hermana menor con una madurez que le partía el alma a Catalina, mientras el perro Canelo se echaba junto a la puerta vigilando la entrada. El ambiente en la habitación se llenó del olor a tierra mojada, a humo de leña y a ese aroma metálico que precede a los grandes cambios de la vida. Catalina se recostó sobre un petate que don Refugio había tendido en el suelo, cerca del calor del fogón, sintiendo cómo el frío de la noche intentaba colarse por las ventanas mal cerradas. Cada vez que el trueno sacudía la casa, ella cerraba los ojos e imaginaba que estaba de vuelta en su hogar, antes de las deudas, antes de los entierros, antes de que el mundo se volviera un camino de piedras y espinas. La madera del techo crujía con una cadencia hipnótica, acompañando el ritmo de su respiración, que se volvía cada vez más pesada y errática bajo el dominio de las contracciones. «Yo no sé nada de estas cosas, mija», confesó don Refugio en voz baja, mientras acomodaba una almohada improvisada bajo la cabeza de la mujer. Sus manos, acostumbradas a la rudeza del arado y al manejo de las bestias, se veían extrañas y torpes al contacto con la fragilidad humana en aquel estado de entrega absoluta. Catalina lo miró con una mezcla de gratitud y desesperación, buscando en aquellos ojos de granito una certeza que ella misma había perdido hacía mucho tiempo. «No más no me suelte la mano», le suplicó con un hilo de voz que apenas lograba competir con el estruendo de la lluvia sobre las láminas de zinc. El viejo asintió con un gesto seco, apretando los dedos de la mujer con una fuerza que prometía soledad. El parto avanzaba con una lentitud desesperante, marcando las horas con la regularidad de un reloj de arena que se niega a vaciarse del todo. Don Refugio mantenía el agua caliente y las telas limpias a mano, moviéndose en la penumbra como una sombra protectora que se negaba a claudicar ante la fatiga. No había discursos heroicos, ni palabras de aliento innecesarias, solo la presencia constante de un hombre que había decidido que esa noche la muerte no tendría lugar en su propiedad. Catalina sentía que el tiempo se dilataba, convirtiendo cada minuto en una eternidad de esfuerzo físico, donde el pasado y el futuro se fundían en un presente de sudor y determinación.
La injusticia de San Jerónimo parecía quedar a siglos de distancia, borrada por la urgencia de la vida. De pronto, un espasmo mucho más fuerte que los anteriores recorrió el espinazo de Catalina, arrancándole un grito que se perdió entre el fragor del viento que aullaba afuera. Sintió que su cuerpo se partía en dos, que las costillas se le hundían y que el corazón quería saltar de su pecho ante la presión insoportable de la criatura buscando la luz. Don Refugio no se apartó, manteniendo su agarre firme y su mirada fija en el rostro de la mujer, ofreciéndole su propia fortaleza como un escudo contra el desmayo que amenazaba con envolverla. Era una batalla silenciosa contra la naturaleza misma, un pulso donde la voluntad de vivir se imponía sobre el dolor que intentaba doblegarla en aquel rincón oscuro de tierra blanca. La lluvia comenzó a ceder, transformándose en un goteo rítmico que permitía escuchar de nuevo el latido del campo después de la furia de la tormenta. En ese momento de calma precaria, el esfuerzo final de Catalina se manifestó con una intensidad que parecía consumir los últimos restos de su energía vital. Don Refugio se arrodilló a su lado, sus manos nudosas preparadas para recibir lo que la vida estaba por entregarle al rancho después de tantos años de esterilidad y silencio absoluto. El vapor del agua caliente se mezclaba con el aliento de ambos, creando una atmósfera de santidad profana donde la humanidad se mostraba en su estado más puro y despojado de adornos. No había espacio para la vergüenza, solo para la urgencia de nacer. Con un último empuje que pareció vaciarle el alma, Catalina sintió cómo la presión cedía y una calidez húmeda inundaba el espacio entre sus piernas, rompiendo finalmente el ciclo del dolor. Un silencio sepulcral se apoderó de la cocina por un segundo que pareció eterno, un instante donde el universo entero contuvo la respiración, esperando una señal de victoria. Don Refugio sostuvo con una delicadeza infinita aquel bulto pequeño y ensangrentado que empezaba a moverse en sus palmas, maravillado por la perfección de los dedos y la fragilidad de la piel nueva. El viejo sintió que algo se rompía dentro de su propio pecho, una costra de hielo que se había formado durante años y que ahora se derretía ante el calor de la vida. El llanto del bebé estalló de pronto, llenando cada rincón de la casa de adobe con una vitalidad que expulsó definitivamente a los fantasmas de la soledad y el abandono. Era una niña, pequeña, pero con una fuerza en los pulmones que anunciaba que no se dejaría vencer fácilmente por las asperezas del destino. Catalina sonrió entre lágrimas, estirando los brazos para recibir a su hija, mientras Don Refugio se la entregaba con un respeto que rayaba en la devoción religiosa. «Es niña», susurró ella con la voz quebrada por el cansancio y el alivio, mirando aquel rostro arrugado que era el reflejo de su propia resistencia. Don Refugio se puso de pie, limpiándose las manos, y respondió: «Bienvenida. Ya hacía falta otra mujer terca en el rancho». El sol de la mañana siguiente entró por las rendijas con una timidez que contrastaba con la furia de la noche anterior. Catalina despertó con el cuerpo molido, sintiendo cada músculo como si hubiera sido estirado por cuerdas invisibles, pero al mirar el bultito que respiraba a su lado, el dolor se volvía una nota secundaria. La casa de adobe olía a café fresco y a tierra húmeda, un aroma que por fin dejaba de parecer una amenaza para convertirse en un recordatorio de que seguían vivos. Don Refugio ya estaba afuera. El sonido rítmico de su hacha contra la leña era el único pulso que marcaba el inicio de una nueva etapa. No hubo necesidad de grandes palabras. El silencio del ranchero era ahora un espacio seguro donde ella podía descansar, sin el temor constante de ser expulsada al camino de polvo por la falta de un techo propio. La pequeña fue bautizada en el silencio de la cocina como Esperanza, un nombre que Catalina llevaba guardado bajo la lengua desde que salió de San Jerónimo como un amuleto contra la desdicha. Cuando se lo comunicó a Don Refugio, el hombre detuvo su tarea de limpiar un viejo jarro de peltre y asintió una sola vez, con una gravedad que otorgaba al nombre la validez de un acta oficial de nacimiento. Para el viejo,
La llegada de la niña era un desafío a la esterilidad que había reinado en sus tierras desde la muerte de su esposa, una semilla de vida que brotaba en el terreno más improbable. No era un hombre de rezos, pero en la forma en que cuidaba que no hubiera corrientes de aire cerca del catre, Catalina adivinaba una devoción que iba más allá de las palabras. Toño y Lupita se acercaron al rincón de la madre con una curiosidad que rayaba en lo sagrado, mirando a su nueva hermana como si fuera un ser caído del cielo en medio del lodo. El niño, que ya se sentía un hombre por haber ayudado a cuidar los corrales durante la tormenta, acariciaba los dedos minúsculos de Esperanza con una delicadeza que le hacía temblar la barbilla de pura emoción contenida. Lupita, por su parte, ya planeaba enseñarle al perro Canelo a cuidar la cuna, convencida de que el animal entendía perfectamente la importancia de la nueva integrante del rancho. La habitación, que antes era solo un refugio contra la intemperie, se transformó en un hogar denso, lleno de ruidos pequeños y de la luz tibia que solo la inocencia puede proyectar sobre las paredes de barro. Los días que siguieron fueron una sucesión de actos prácticos que don Refugio realizaba con una discreción casi obsesiva para no incomodar la recuperación de la mujer. Reparó la mecedora vieja que había pertenecido a su esposa, aplicando aceite a las bisagras para que el crujido no despertara a la criatura durante las siestas de la tarde en el porche. Trajo del pueblo un poco de azúcar y canela, dejándolo sobre la mesa sin decir que eran para que Catalina recuperara las fuerzas, aunque el brillo en sus ojos delataba su muda preocupación. El ranchero ya no era el desconocido de mirada de piedra, sino una sombra benefactora que se movía por los márgenes de la vida familiar, asegurando que el engranaje de la supervivencia no se detuviera por falta de voluntad. En el pueblo cercano, los rumores sobre la mujer que se había refugiado en lo de don Refugio corrían como el agua sucia después de un aguacero, pero a los habitantes del rancho ya no les importaba. La exclusión que antes dolía como una bofetada se había convertido en un blindaje de indiferencia que los protegía de la malicia de los extraños que nunca movieron un dedo por ellos. Catalina entendió que la verdadera justicia no se encuentra en los juzgados ni en la boca de los vecinos, sino en el plato de frijoles compartido y en la puerta que permanece abierta por decisión propia. La dignidad no se pedía, se construía con el orden de la casa, con el olor a ropa limpia secada al sol, y con la firmeza de quien sabe que ya no le debe nada a nadie. Catalina sentía el útero contraerse con una lentitud necesaria, un recordatorio biológico de la hazaña que su cuerpo acababa de realizar bajo el estruendo de la lluvia y los rayos. A veces, un escalofrío le recorría la espalda cuando recordaba la soledad del camino, un eco de frío que solo se disipaba cuando acercaba a Esperanza a su pecho para amamantarla. El contacto de la piel suave de la niña contra la suya era el único remedio efectivo para las pesadillas que todavía la visitaban de vez en cuando, trayendo imágenes de bancos y rostros burlones. El cansancio era una marea que subía y bajaba, pero ya no tenía ese matiz desesperado de las semanas anteriores. Ahora era el agotamiento noble del trabajo y la crianza bajo un cielo que por fin parecía perdonarla. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los cerros, Catalina decidió que era momento de sembrar un pequeño huerto cerca de la entrada de la cocina para asegurar el sustento. Con la ayuda de Toño, empezó a remover la tierra seca, buscando las zonas donde la humedad de la tormenta todavía permanecía bajo la superficie de polvo acumulado. Don Refugio la observó desde el corral, y sin que ella lo pidiera, se acercó con una bolsa de semillas de calabaza y jitomate que guardaba desde hacía años en un baúl olvidado. Sembraron en silencio, con el ritmo pausado de quienes saben que la tierra no tiene prisa, y que los mejores frutos son los que se esperan con paciencia y sudor. Cada semilla enterrada era un pacto de permanencia, una promesa silenciosa de que el rancho era ahora su centro de gravedad. La relación entre Catalina y el viejo se asentó en un lenguaje de gestos mínimos y silencios que decían mucho más que cualquier conversación extendida sobre sus tragedias personales.
No hablaban de lo que nadie hizo por ella en San Jerónimo, ni de por qué don Refugio había elegido la soledad absoluta hasta que ellos aparecieron en su puerta. Había una especie de pudor en sus historias, una protección de las cicatrices que les permitía convivir sin el peso de la lástima o el reproche constante por el pasado difícil. El respeto se manifestaba en la forma en que él cedía el espacio de la cocina o en cómo ella cuidaba de las pocas pertenencias del hombre con una veneración casi filial. Eran dos náufragos que habían encontrado una isla sólida en medio de la desolación. Un domingo, don Refugio apareció con una pequeña cuna de madera de mezquite, pulida hasta que las vetas brillaban como si tuvieran luz propia en la penumbra del cuarto de adobe. No dijo que la había estado trabajando durante las noches de insomnio, pero el olor a aserrín y el rastro de barniz en sus dedos delataban el esfuerzo puesto en cada encaje. Catalina pasó la mano por la madera suave, sintiendo el peso de un regalo que no tenía precio, porque representaba la aceptación definitiva de su hija en aquel linaje de extraños. La cuna se convirtió en el centro de la habitación, un objeto con significado simbólico que anclaba a la pequeña Esperanza a la tierra de su nacimiento, dándole una raíz que el destino le había negado. Al final del primer mes, el rancho ya no se sentía como una propiedad ajena donde estaban de arrimados, sino como un organismo vivo que todos alimentaban con su esfuerzo diario. Catalina caminaba por el patio con la seguridad de quien conoce cada piedra y cada crujido de la casa, sin bajar la mirada cuando algún viajero curioso pasaba por el camino real. Toño se había convertido en la mano derecha de don Refugio, aprendiendo no solo de vacas y cercas, sino de la integridad que se requiere para vivir en el desierto sin perder la humanidad. Esperanza crecía sana, ajena a la injusticia que casi la deja nacer a la orilla de una zanja, protegida por el amor de una madre y la terquedad de un abuelo adoptivo. La canícula se instaló sobre tierra blanca, con una pesadez que parecía detener el mismo flujo del tiempo entre los surcos de la tierra. El pasto, que semanas atrás había reverdecido con la furia de la tormenta, comenzó a teñirse de un amarillo pajizo, rindiéndose ante el sol que castigaba los techos de lámina desde el mediodía hasta bien entrada la tarde. Catalina observaba el cambio de estación desde el porche, meciendo a Esperanza con un movimiento rítmico que ya formaba parte de su propia respiración. El aire vibraba sobre el horizonte, creando espejismos de agua donde solo había polvo y piedras, pero dentro de la casa de adobe, el frescor de las paredes gruesas ofrecía un refugio que ella nunca antes había valorado tanto. El rancho ya no era un lugar de paso, sino un organismo que respiraba con ellos, adaptándose a la nueva vida que palpitaba en su interior. La recuperación de Catalina fue lenta pero constante, marcada por el regreso de una fuerza que ella creía haberse quedado en el camino desde San Jerónimo. Ya no era la mujer encorvada por el peso de un vientre ajeno y el miedo al mañana. Ahora caminaba con la espalda recta, moviéndose entre el fogón y el lavadero con una seguridad que intimidaba al mismo silencio de la propiedad. Sus manos, antes temblorosas por la incertidumbre, se habían vuelto expertas en el manejo de la masa y el cuidado de las pocas gallinas que don Refugio le había confiado. El olor a nixtamal y a café de olla se había instalado de forma permanente en las vigas del techo, borrando el rastro de la soledad que durante décadas había sido la única inquilina de aquel hogar olvidado por todos. En el pequeño huerto que sembraron, los primeros brotes de calabaza y jitomate empezaron a asomar sus cabezas verdes entre el lodo seco, desafiando la aridez del entorno con una terquedad asombrosa. Catalina pasaba las mañanas agachada sobre la tierra, hablándole a las plantas como si pudieran entender la importancia de su crecimiento para la supervivencia de sus hijos. Toño la ayudaba con el acarreo del agua desde el pozo, cargando las cubetas con un orgullo silencioso que le ensanchaba el pecho de niño, transformado en hombre de campo. Cada hoja nueva que se abría paso bajo el sol era una pequeña victoria contra el hambre y el olvido,
una prueba física de que la vida podía florecer incluso cuando el terreno parecía estar condenado a la esterilidad absoluta por la falta de cariño. Don Refugio empezó a hablar más, aunque sus frases seguían siendo cortas y directas como el filo de un hacha bien afilada sobre la madera de encino. Una tarde, mientras afilaba su machete en la piedra del patio, le contó a Catalina sobre sus hijos que se habían marchado a la gran ciudad hacía más de 15 años. No había amargura en su voz, sino una resignación profunda, la de un hombre que entiende que los hijos son como las aves que uno cría para que eventualmente busquen horizontes más amplios que los de un corral de adobe. Sus palabras revelaron que el vacío de la casa no era por falta de descendencia, sino por la erosión del tiempo y la distancia que a veces se vuelve más infranqueable que una montaña de granito. La presencia de Esperanza en el rancho funcionaba como un imán que atraía los pocos rastros de ternura que el viejo guardaba bajo su coraza de ranchero recio. Don Refugio se descubría a sí mismo deteniéndose frente a la cuna de mezquite, observando el sueño de la niña con una fascinación que no lograba ocultar del todo cuando Catalina entraba a la habitación. A veces, dejaba sobre la mesa una pequeña flor de nopal o una piedra de río con formas curiosas, ofrendas mudas para una criatura que representaba la renovación de su propia esperanza marchita. La niña no solo trajo ruido a la casa, trajo el recordatorio de que el futuro es algo que se debe cuidar cada día con la misma paciencia con la que se espera que el maíz madure. Toño se convirtió en la sombra fiel de Don Refugio, aprendiendo a leer las nubes para predecir el clima y a reconocer el rastro de los animales en el monte con una precisión asombrosa para su edad. El viejo le enseñaba a reparar las cercas de alambre de púas y a curar las pezuñas de las vacas con remedios de hierbas y manteca, transmitiéndole un conocimiento que no se encuentra en los libros. El niño absorbía cada lección con una devoción absoluta, viendo en aquel hombre de pocas palabras la figura del abuelo que perdió y el modelo de integridad que necesitaba para crecer. No había necesidad de regaños ni de órdenes estrictas. El respeto fluía de forma natural entre el anciano que entregaba su legado y el niño que lo recibía con las manos abiertas. Lupita, por su parte, había creado su propio universo en los rincones del patio, siempre acompañada por Canelo, el perro que ahora parecía haber rejuvenecido 10 años desde su llegada. La niña fabricaba muñecas de trapo con los restos de la tela de algodón que Don Refugio compró en el pueblo, dándoles nombres de las personas buenas que recordaba de sus historias infantiles. Su risa, que antes era un sonido raro y asustadizo, ahora resonaba con libertad entre los mezquites, ahuyentando a los fantasmas de la tristeza que solían habitar en las esquinas oscuras del rancho. El perro la vigilaba con una lealtad inquebrantable, entendiendo que su misión en la vida ahora era proteger la alegría que esa pequeña había traído al territorio de la soledad. Hubo un día en que el techo de la casa empezó a filtrar polvo debido a la sequedad extrema de las vigas, y Don Refugio decidió que era hora de subir a reparar la techumbre antes de que llegaran los vientos de otoño. Catalina lo ayudó desde abajo, pasándole los materiales con una coordinación que solo se logra cuando dos personas han aprendido a confiar la una en la otra sin necesidad de instrucciones constantes. Trabajaron bajo el sol inclemente, compartiendo el esfuerzo y el sudor como si fueran una familia de sangre, borrando las etiquetas de dueño y arrimada que la sociedad de afuera se empeñaba en imponerles. Al terminar, miraron la estructura renovada y sintieron una satisfacción que no dependía del dinero, sino de la seguridad de tener un hogar sólido sobre sus cabezas. En las noches de luna llena, cuando el desierto se teñía de un azul plateado y el aire se volvía fresco, se sentaban todos en el porche a escuchar las historias que el viento traía desde la sierra. Don Refugio sacaba a veces una vieja armónica de su bolsillo, tocando melodías tristes y lentas que parecían hablar de amores perdidos y de la dureza de la tierra que exige todo a cambio de poco. Catalina escuchaba con los ojos cerrados, sintiendo que las heridas de San Jerónimo finalmente estaban cerrando, dejando cicatrices que ya no dolían al tacto de la memoria. El silencio social que antes los condenaba al olvido era ahora una elección consciente,
Un muro de paz que ellos mismos habían construido para proteger lo que realmente importaba, la dignidad de estar juntos. Lo que nadie hizo por ella, lo que ningún vecino o autoridad se atrevió a ofrecer, estaba allí, manifestado en la banalidad de las tareas compartidas y en el respeto mutuo que no necesitaba de firmas ni de sellos notariales. Catalina se daba cuenta de que la verdadera redención no llegaba con grandes milagros, sino con el plato de frijoles que nunca faltaba y la mano de un extraño que se había convertido en su mayor aliado. Al mirar a sus hijos durmiendo tranquilos y a Esperanza creciendo en su cuna de madera, comprendía que el rancho de Tierra Blanca era el lugar donde la vida finalmente le había pedido perdón por todas las injusticias pasadas. Se sentía dueña de su destino por primera vez, arraigada a una tierra que, aunque dura, sabía recompensar a quienes no se daban por vencidos. El tiempo en Tierra Blanca no se medía con los tic-tacs de un reloj de pared, sino con el crecimiento de los maizales y la profundidad de las sombras que los mezquites proyectaban sobre el patio. Los meses pasaron borrando las huellas de la tormenta, dejando en su lugar una costra de tierra fértil que Catalina aprendió a cuidar como si fuera su propia piel. La pequeña Esperanza ya no era solo un bulto que dormía, sino una presencia que balbuceaba nombres incompletos, llenando los rincones de la casa con un sonido que el adobe parecía haber olvidado. Don Refugio observaba este ciclo con una calma que no era indiferente, sino más bien el resultado de entender que la vida, cuando se le da un poco de espacio, siempre encuentra la manera de imponerse sobre el olvido más denso. El viejo ranchero, que antes se movía como una sombra solitaria por los corrales, ahora se detenía a observar cómo Toño manejaba el arado, con una precisión que él mismo le había heredado en las mañanas de frío. Había algo de orgullo en la forma en que el hombre acomodaba el sombrero de palma del niño, un gesto mínimo que contenía toda la ternura que nunca aprendió a poner en palabras. No era una relación de sangre, pero el vínculo se había forjado en la fragua del trabajo diario, en el silencio de las madrugadas compartidas y en el respeto mutuo que solo nace entre quienes han conocido la derrota. El rancho ya no era una propiedad estéril, sino un legado que empezaba a tener un destinatario claro en los ojos despiertos del muchacho. Un domingo por la tarde, una carreta desconocida se detuvo frente a la entrada del rancho, buscando agua para los animales y un poco de dirección hacia el pueblo de San Jerónimo. Eran comerciantes que traían noticias de los alrededores, hablando de deudas olvidadas y de gente que seguía viviendo en la estrechez de sus propios prejuicios sociales. Catalina se acercó con un jarro de agua fresca, con el rostro limpio y la frente en alto, reconociendo en los ojos de los forasteros esa mezcla de curiosidad y desprecio que antes la hacía temblar. Sin embargo, esta vez no hubo humillación en su gesto, sino una cortesía seca que marcaba una distancia infranqueable entre su pasado de paria y su presente de mujer arraigada. Los hombres bebieron en silencio, intimidados por la autoridad que emanaba de aquella casa que ya no se veía abandonada. La rutina de lavar la ropa en el arroyo cercano se convirtió en un ritual de purificación, donde Catalina dejaba que el agua se llevara los últimos restos de la amargura que traía desde su pueblo natal. Frotar las telas contra las piedras calientes por el sol era un ejercicio que le devolvía el control sobre su propio cuerpo, sintiendo la fuerza de sus hombros y la firmeza de sus manos. Lupita jugaba cerca de la orilla, buscando caracoles y piedras de colores, ajena a las batallas invisibles que su madre libraba en cada jornada, para asegurarles un futuro digno. El sonido del agua golpeando contra el cauce y el olor a jabón de pasta creaban una atmósfera de paz que Catalina atesoraba como el mayor de los lujos. No necesitaba riquezas, solo la certeza de que su trabajo servía para sostener la estructura de aquel pequeño mundo. Toño recibió de manos de don Refugio un potrillo flaco que había nacido con dificultades durante la última luna llena, con la encomienda de cuidarlo y hacerlo crecer como su primer animal propio. El niño asumió la tarea con una seriedad que conmovía a Catalina, pasando horas en el establo limpiando el pelaje del animal
y hablándole en susurros sobre los sueños que empezaban a brotar en su mente. Era una lección de responsabilidad y de vida, una forma en que el viejo le enseñaba que nada se obtiene sin esfuerzo, y que la lealtad de un animal es el reflejo del trato que recibe. El potrillo empezó a ganar peso y brillo, convirtiéndose en el símbolo de la transformación del propio Toño, quien ya no era el niño asustado que huyó de San Jerónimo entre lágrimas. Catalina sentía la tensión de sus músculos al inclinar el cuerpo sobre el comal ardiente para voltear las tortillas que alimentarían a su familia al caer la tarde. El calor honesto del fogón le humedecía las mejillas, dándole un aspecto de vitalidad que contrastaba con la palidez que lucía cuando llegó al rancho sin nada en las manos. Ya no era aquel sudor frío de la enfermedad o el miedo, sino el resultado de una labor cumplida con propósito y dignidad bajo su propio techo. Afuera, el polvo se levantaba con los remolinos de viento, pero dentro de la cocina el orden reinaba, manifestado en los jarros limpios y el aroma del guiso que prometía consuelo al final del día. La fatiga ahora tenía un sabor dulce, el de la permanencia. Don Refugio abrió una tarde el baúl que había permanecido cerrado desde el entierro de su esposa, permitiendo que el olor a naftalina y a recuerdos guardados inundara la habitación principal. Sacó de allí un rebozo de seda negra, con flecos largos y delicados, y se lo entregó a Catalina con un gesto que no admitía rechazo ni demasiadas preguntas sobre su procedencia. A Esperanza le va a gustar verlo cuando sea grande, dijo apenas, pero en sus palabras se adivinaba que estaba haciendo espacio en su historia personal para los recién llegados. Catalina recibió la prenda con una reverencia silenciosa, entendiendo que aquel objeto era la llave definitiva de su pertenencia a la casa, un regalo que borraba para siempre su condición de extraña bajo aquel techo de adobe. A veces en el silencio de la noche, Catalina se sorprendía pensando en la gente de San Jerónimo y en la facilidad con la que la habían condenado al olvido cuando se quedó sin nada. Ya no sentía odio, sino una compasión distante por aquellos que vivían atrapados en la avaricia y en el miedo a lo que fuera diferente a su norma estrecha. Se daba cuenta de que el banco le había quitado una casa de paredes agrietadas, pero el destino le había dado a cambio un hogar donde su dignidad no estaba sujeta a papeles sellados ni a la aprobación de los vecinos. La verdadera riqueza era el sueño tranquilo de sus hijos y la mano firme de Don Refugio, que, sin pedirle nada, le había dado la oportunidad de reconstruirse desde las cenizas de su propia pérdida. Mientras el sol se hundía detrás de los cerros pintando el cielo de colores imposibles, Don Refugio se sentó en el porche junto a Catalina y le preguntó sobre su padre, Don Aurelio. Ella le habló de las historias que el viejo contaba sobre la revolución, de su amor por la tierra y de la forma en que cuidaba los árboles frutales como si fueran hijos propios. El ranchero escuchaba con la mirada puesta en el horizonte, asintiendo de vez en cuando, reconociendo en la historia de aquel hombre la misma fibra de la que él mismo estaba hecho. Fue la primera vez que hablaron del pasado sin que doliera, compartiendo la memoria de los que ya no estaban como una forma de darles un lugar en aquel presente que por fin se sentía sólido y seguro. La paz en Tierra Blanca era una construcción diaria, un edificio hecho de respeto, trabajo y el silencio que sabe escuchar la necesidad del otro, sin que medie una petición explícita. Catalina miraba su huerto, que ahora producía lo suficiente para no depender de la caridad de nadie, y sentía que el ciclo de la injusticia se había roto finalmente. Toño y Lupita crecían fuertes, con la mirada clara de quienes se saben protegidos y amados, en un entorno que, aunque duro, era profundamente humano. El rancho ya no era el lugar donde llegó sin nada, sino el territorio donde ella y sus hijos habían echado raíces profundas, transformando la piedra en tierra fértil y la soledad en una casa que por fin respiraba con alegría. El paso de los años en Tierra Blanca se filtró por las paredes de adobe como la humedad después de una lluvia mansa, asentándose en los huesos de la casa y en el carácter de quienes la habitaban. Catalina ya no era la mujer que llegó con los pies llagados y el miedo cosido a las enaguas.
ahora se movía por el patio con una autoridad que no necesitaba de gritos ni de mandatos, pues su sola presencia dictaba el ritmo del hogar. Sus manos, endurecidas por el trabajo diario pero suavizadas por la paz del espíritu, habían aprendido a leer el lenguaje de la tierra y el temperamento de la lumbre. La cocina era su dominio, un espacio donde el humo del encino y el aroma del maíz recién molido formaban una neblina de bienestar que protegía a sus hijos de cualquier recuerdo amargo del pasado en San Jerónimo. La pequeña Esperanza, que ya correteaba entre los surcos del huerto, era el reflejo vivo de la redención que el rancho les había otorgado a todos por igual. Su risa, clara y constante, funcionaba como un bálsamo que terminaba de borrar las grietas de amargura que el viejo don Refugio había guardado durante décadas de soledad absoluta. La niña no conocía de deudas, ni de bancos, ni de la mirada gélida de los vecinos que una vez le negaron el pan a su madre. Ella solo conocía el calor del sol sobre su cara y la protección de un abuelo adoptivo que la miraba como si fuera el milagro más grande de la creación. En ese pedazo de mundo olvidado por la civilización, la justicia humana se había manifestado no en leyes, sino en la abundancia de una mesa compartida y el respeto mutuo. Toño había dejado atrás la fragilidad de la infancia para convertirse en un joven de hombros anchos y mirada serena, cuya lealtad al rancho era tan profunda como las raíces de los mezquites más viejos. Don Refugio le había entregado los secretos del campo con una generosidad silenciosa, viendo en el muchacho al heredero que la vida le había negado por otros rumbos. El joven manejaba la carreta y el arado con una destreza que causaba admiración en los pocos viajeros que pasaban por el camino real, pero su mayor orgullo seguía siendo el potrillo que él mismo había criado desde que era apenas un bulto de huesos temblorosos. La madurez de Toño era el fruto de un entorno donde el trabajo tenía un propósito claro: cuidar de los suyos y honrar la tierra que les devolvía la vida. Lupita, por su parte, se había transformado en la mano derecha de su madre en las labores de la casa, conservando esa dulzura que ni la pobreza extrema pudo arrebatarle en sus años más difíciles. Se encargaba de las flores que ahora adornaban las ventanas de la casa de adobe, desafiando la aridez del desierto con pétalos de colores que atraían a los colibríes en las tardes de verano. El perro Canelo, ya viejo y canoso, seguía sus pasos con una devoción inquebrantable, recordando quizás que fue ella la primera que le ofreció una caricia cuando el mundo era solo silencio y polvo. La niña había aprendido que la belleza no era una distracción, sino una forma de resistencia contra la dureza del entorno, una manera de decir que bajo aquel techo la vida era plena. Don Refugio sentía que sus fuerzas empezaban a menguar, pero lo hacía con la tranquilidad de un hombre que sabe que su siembra ha caído en terreno fértil y que la cosecha está asegurada. Sus ojos de piedra se habían ablandado con el trato diario de los chamacos, y ya no buscaba la soledad del monte para rumiar sus penas, sino que prefería sentarse en el porche a ver cómo la vida bullía a su alrededor. Se descubría a sí mismo sonriendo ante las ocurrencias de Esperanza o el vigor de Toño, entendiendo que el destino le había dado una segunda oportunidad cuando él ya solo esperaba el final del camino. El rancho ya no era su tumba anticipada, sino un organismo vibrante que respiraba a través de los pulmones de aquella familia que llegó sin nada. Una tarde de otoño, mientras el viento soplaba con una frescura que anunciaba el fin de la cosecha, don Refugio llamó a Catalina para que se sentara a su lado en el banco de madera del patio. No hubo necesidad de preámbulos, pues entre ellos las palabras siempre habían sido el puente final de una comprensión que se forjaba en los hechos. El viejo le entregó un pequeño fajo de papeles amarillentos, atados con un cordel de cáñamo, que contenían los registros de la propiedad y la voluntad expresa de que el rancho pasara a nombre de ella y de sus hijos cuando él ya no estuviera. Catalina sintió que el corazón le daba un vuelco, no por la posesión material, sino por el significado de pertenencia definitiva que aquel gesto representaba para su alma herida. Este lugar necesita sangre joven y manos que lo quieran de verdad, para que no se lo trague el monte,
dijo el hombre con su voz de trueno cansado, mirando hacia los cerros que empezaban a pintarse de violeta. Catalina no pudo responder de inmediato, pues el nudo en su garganta era una mezcla de gratitud y de tristeza ante la inevitabilidad del tiempo que no perdona a nadie. Apretó los papeles contra su pecho, recordando aquel día en que San Jerónimo le cerró la puerta de su propia casa, y sintió que el círculo de la injusticia se cerraba finalmente con una llave de oro y generosidad. El hombre que nadie quiso ayudar en su soledad había salvado a la mujer que nadie quiso recibir, formando una alianza que el tiempo no podría borrar. La cena de esa noche fue un ritual de agradecimiento silencioso, donde cada bocado de frijoles y cada trozo de tortilla recién hecha sabía a la gloria de lo conquistado con esfuerzo y decencia. Toño y Lupita escucharon sobre el destino de la tierra con una solemnidad que les hacía parecer mucho mayores, entendiendo que la libertad que ahora disfrutaban tenía su precio en la responsabilidad de cuidar lo recibido. Esperanza dormía tranquila en su cuna de mezquite, ajena a las transacciones de los adultos pero protegida por la seguridad de un apellido que ya no era una carga, sino un escudo. La cocina estaba llena de una luz tibia que parecía emanar de las mismas personas, una calidez humana que derretía cualquier rastro de frío que la noche intentara imponer desde afuera. Catalina salió un momento al patio después de que todos se acostaron, dejando que el aire de la noche le limpiara los pensamientos y le refrescara el rostro marcado por el sol del campo. Miró hacia el camino por donde llegó hace años, cargando un vientre pesado y un costal de esperanzas flacas, y se sintió infinitamente lejana de aquella mujer que casi se rinde a la orilla de una zanja. La oscuridad del desierto ya no le causaba miedo, pues sabía que dentro de la casa de adobe había una fuerza que podía derrotar a cualquier tempestad o cualquier olvido. Se sentía dueña de su propia sombra, arraigada a una tierra que la había visto caer para ayudarla a levantarse, con una dignidad que ningún banco podría jamás arrebatarle de nuevo. Lo que don Refugio hizo por ella fue simplemente abrir la puerta cuando todos los demás la habían atrancado con el cerrojo de la indiferencia y el prejuicio social. Ese acto banal de compartir un plato de comida se había transformado en la piedra angular de una vida nueva, demostrando que la bondad no necesita de discursos, sino de una mesa puesta y una cobija para el que tiene frío. El rancho de Tierra Blanca era ahora un testimonio vivo de que la humanidad puede florecer en medio de la piedra si se le riega con respeto y se le permite crecer sin la asfixia del juicio ajeno. Catalina cerró los ojos y dio gracias por la dureza del camino, pues solo a través de él había llegado al lugar donde por fin podía llamarse a sí misma una mujer libre. Los años terminaron por asentar el polvo de las tragedias, dejando solo el rastro de una paz que Catalina nunca creyó merecer mientras caminaba por las veredas de San Jerónimo. El rancho de Tierra Blanca ya no era una propiedad estéril gobernada por el silencio de un hombre de piedra, sino un organismo que respiraba al ritmo de quienes lo habitaban. Don Refugio, con su bigote canoso y sus manos de raíces retorcidas, se convirtió en el eje de un universo pequeño donde la lealtad valía más que cualquier título. Catalina aprendió que el destino no siempre es una sentencia de dolor, sino un camino de espinas que desemboca en luz. Cada mañana, al encender el fogón, sentía que el humo se llevaba su antigua humillación, dejándola limpia y lista para la vida. Toño creció con la fuerza de los mezquites que resisten la sequía, convirtiéndose en el hombre que su abuelo Aurelio habría querido que fuera, honesto y trabajador de sol a sol. El muchacho ya no recordaba el frío de la zanja donde casi pasan su primera noche de exilio, pues su memoria estaba llena del olor a alfalfa y el calor de los caballos. Lupita, por su parte, llenó las ventanas de flores silvestres, demostrando que la belleza puede brotar incluso en la tierra más árida, si hay una mano que la cuide con ternura. El perro Canelo, ya viejo y canoso, seguía siendo el guardián de una alegría que parecía imposible en aquellos tiempos de carencia y olvido social. Juntos,
formaban una muralla invisible contra la maldad de un mundo que solo sabe valorar lo que se puede comprar con monedas de plata. La pequeña esperanza se convirtió en el puente que unió los pedazos rotos del corazón de Don Refugio con la esperanza renovada de Catalina, siendo el milagro que nació entre rayos. Para el viejo, cada palabra que la niña pronunciaba era una victoria contra la soledad que casi lo consume, antes de que aquella mujer embarazada llamara a su puerta una tarde de agosto. No hubo discursos de amor, ni gestos exagerados, pero en la forma en que el ranchero cuidaba que la cuna estuviera siempre a la sombra, se adivinaba una devoción sagrada. La niña creció sin el estigma de la pobreza extrema, protegida por el apellido de un hombre que decidió ser abuelo por elección y no por obligación de sangre. Ella era la prueba viviente de que la bondad, cuando es genuina, no necesita de explicaciones ni de aplausos para transformar la realidad. Lo que nadie hizo por Catalina, lo que ningún vecino de San Jerónimo se atrevió a ofrecer, Don Refugio lo entregó sin pedir nada a cambio desde el primer instante. Aquel plato de frijoles calientes y la simple invitación a pasar bajo su techo fueron los cimientos de una catedral de dignidad que se construyó sobre el adobe y el sudor. El viejo nunca le cobró el favor con trabajo excesivo, entendiendo que el mayor pago era ver la casa viva de nuevo, llena de ruidos y propósitos. La justicia que la ley le negó a la viuda de don Aurelio, la encontró en el silencio de un extraño que prefirió la compasión a la indiferencia. Fue un acto de humanidad pura, una lección de decencia que quedó grabada en el alma de Catalina para siempre, dándole raíces nuevas. A veces, el pasado intentaba regresar en forma de rumores o de viajeros que traían noticias de la miseria que seguía reinando en los pueblos cercanos, pero Catalina ya no escuchaba. Sus oídos se habían acostumbrado al canto de los pájaros al amanecer y al sonido del hacha de Toño trabajando la madera para reparar los corrales que el tiempo desgastaba. Ya no le importaba si el banco seguía cobrando deudas o si la gente de su antiguo pueblo recordaba su nombre con desprecio o lástima. En Tierra Blanca, ella era la dueña de su propio fuego y la guardiana de una paz que no dependía de la aprobación de nadie más que de su propia conciencia. La exclusión social que antes la hacía sentir pequeña, ahora era su mayor fortaleza, un muro de aislamiento que le permitía vivir con integridad absoluta. El concepto de la casa viva se manifestó en cada detalle, desde el orden de los jarros hasta la forma en que los animales buscaban la cercanía del porche. Don Refugio ya no comía solo mirando la pared, sino rodeado de risas y de las preguntas constantes de los chamacos que buscaban aprender los secretos del monte. La estructura de adobe, que antes parecía desmoronarse bajo el peso del abandono, cobró una firmeza nueva, como si las paredes se alimentaran de la energía de quienes dormían allí. El rancho dejó de ser una propiedad estéril para convertirse en un hogar denso, donde cada rincón guardaba una historia de superación, y cada crujido de la madera era un saludo familiar. Era el triunfo de la permanencia sobre el exilio, de la raíz firme sobre el viento del desierto. Don Refugio preparó los papeles con la misma parsimonia con la que ordeñaba a las vacas, asegurándose de que cada letra fuera clara y quedara registrada para el futuro. No quería que cuando su cuerpo se cansara definitivamente, Catalina y los niños volvieran a quedar a merced de los abogados fríos y de las leyes que solo protegen al poderoso. Aquel fajo de hojas amarillentas era su último acto de rebeldía contra la injusticia, una forma de decir que en su tierra las reglas las ponía el corazón y no el interés. Catalina recibió los documentos con lágrimas que no eran de tristeza, sino de la más profunda gratitud que un ser humano puede sentir hacia otro. Sabía que ahora, pasara lo que pasara, sus hijos tendrían un lugar donde enterrar su propio ombligo y florecer con dignidad bajo el sol. La relación entre ellos nunca necesitó de grandes confesiones románticas, pues el amor que se tienen es el de dos náufragos que se cuidan la espalda mientras el mar sigue rugiendo. Don Refugio encontró en Catalina la hija que nunca pudo retener,
y ella encontró en él la figura paterna que la muerte le arrebató de forma violenta y prematura. Se sentaban juntos al atardecer, mirando cómo el sol se ocultaba tras los cerros, compartiendo un silencio lleno de entendimiento y de una paz que no requiere de explicaciones. El respeto mutuo era el aire que respiraban, una atmósfera de santidad cotidiana, donde cada uno sabía exactamente lo que el otro necesitaba sin palabras. Eran dos almas viejas que habían decidido que el resto de su camino lo harían en compañía, bajo el mismo cielo azul y eterno de tierra blanca. El invierno pasaba y la primavera regresaba con una puntualidad que recordaba a Catalina que la vida siempre se renueva, sin importar cuán duro haya sido el hielo anterior. Las calabazas del huerto eran grandes y dulces, y las flores de Lupita atraían a las mariposas que bailaban alrededor de Esperanza, mientras la niña daba sus primeros pasos firmes sobre la tierra. El rancho de Tierra Blanca se convirtió en una leyenda local, no por su riqueza, sino por la extraña felicidad que emanaba de aquella familia de extraños que se cuidaban con saña. La gente que pasaba por el camino real no podía evitar sentir envidia al ver la paz que reinaba en aquel rincón de adobe y mezquites. Era una felicidad sencilla, hecha de pan fresco, trabajo honesto y la seguridad de no ser juzgados por nadie en este mundo.